martes 20 de abril, 7:30. ¿Se oye? ¿Me escuchan bien? Sí, ingeniero, se escucha. Vamos a empezar con la lista. Álvarez Julio César, Presente. Aragón Rodríguez Natalia, Presente, ingeniero. Ábalos Beltrán Teimar, está Ábalos Beltrán, Averanda Tarifa, Alexander, ¿dónde está Averanda Tarifa? Vallejo Velázquez Rolando, Presente, ingeniero. Bilbao Mesa Limber, Presente, ingeniero. Callata Flores Benjamín, Presente, ingeniero. Presente. Cano Taborga Jonathan, Presente, ingeniero. Cantuta Quispe Juan, Presente. Castellón Meneses Vladimir, Castro Guzmán Cristian, Presente, ingeniero. Céspedes Barranco Fabio, Céspedes Fabio, Céspedes Solís Wilber, Buenas noches, presente, ingeniero. Chambi Chugar Marco, Presente, ingeniero. Claudio Rosales Sebastián, Presente, ingeniero. Coelho de Souza Clayton, Presente. Colosetti Crespin Eli, Presente, ingeniero. Colque Coronado María Elena, Presente, ingeniero. Cruz Ángel David, Presente. Dávila Acarapi Esmeralda, ¿dónde está? Esmeralda, Peter de Causer, Presente, ingeniero. María Cecilia Escalante, María Cecilia, María Celina, ¿dónde está? Fernández Choque Lloran, Presente, ingeniero. Fuentes Justiniano Carlos Eduardo, ahí Carlos Eduardo, Guzmán Ortiz Laura, ¿dónde está Laura? Presente, ingeniero. Perdón. Guzmán Sarmiento Jessica, Presente, ingeniero. Israel Benavides Lidia, Presente, ingeniero. Magalí Jiménez Sánchez, Presente, ingeniero. Laura Quispe Miguel Ángel, Presente, ingeniero. Lisbeth Lozada, Presente, ingeniero. Cristian Diego Ventura, Presente, ingeniero. Walter David Mendoza,
Presente, ingeniero. Marlon Iván Perubia, Presente, ingeniero. Juan Miguel Chávez, Presente, ingeniero. Juan Miguel Miranda, no sé si está bien mi nombre. sí, Juan Miguel Miranda Chávez, está bien. Gracias. Anabel Moreno Alanis, Presente, ingeniero. Rudy Murillo, Presente, ingeniero. José Vladimir Davia, José Vladimir, Kevin Wilmar Paniagua, Presente. José Iván Patiño, Presente, ingeniero. Fabián Moisés Pedraza, Presente, ingeniero. Gabriela Peña Ferrell, Presente, ingeniero. Ana Blanca Pinto Flores, Ana Blanca, ¿no está? Edwin Rodrigo Quiñones, Rodrigo, ¿no está? Ángel Cristian Alcalde Pérez, Presente, ingeniero. John Sebastián Rodríguez, Presente, ingeniero. Sebastián Cejas, Presente, ingeniero. Neri Zaida Solís, Presente, ingeniero. José Ignacio Solís, Presente. Alejandro Taborga, Presente, ingeniero. Mariela Lisbeth Terceros, Mariela Lisset, Clever Wilberto Vargas, Presente, ingeniero. Limber Vicente Aspar, ¿no está Limber? Gustavo Vilca Huanca, Presente, ingeniero. Don David Ceballos, Presente, ingeniero. Ceballos. William Santiago Amador, ¿no está William? José Carlos Lara, ¿no está José Carlos? Valeria Fernanda Martínez, Presente. alguien que no haya nombrado, Ingeniero, buenas noches. No me nombró a mí. su nombre, Evelyn Moyo Flores. ¿usted estuvo ayer en clase? Sí, ingeniero. Anoté la lista, Evelyn Moyo Flores. Perdón, ingeniero. Anoté la lista, le digo. En la lista de los horarios que estaban para laboratorio, ahí sí me anoté.
¿Alguien más que no haya nombrado? Buenas noches, ingeniero Fuentes Justiniano Carlos, por favor. Carlos Eduardo, ¿no? Sí, ajá. ¿Algún otro? Buenas noches, ingeniero Escalante Márquez. María, ¿no? Sí. ¿Otro? Millones. Rodrigo, ¿no? Ya está. ¿Otro? ¿A todos, no? Bueno, buenas noches a todos. Ahora vamos a dar inicio a la clase. Voy a grabar a las clases y voy a preparar un drive para mandarlo al grupo, para que no sea muy pesado. Y de ahí para que ustedes puedan descargarlo directamente de ahí. Todos pueden ver mi pantalla. ¿Se ve la pantalla? Sí, ingeniero. Se escucha bien, ¿no? Sí, ingeniero. Ya, ahora sí. Más o menos lo que hablamos ayer, pero ya resumido, digamos, ¿no? Vamos a hacerlo violento para que pasemos al primer tema. Es del primer seminario del primer semestre, diseño de pavimentos enfocado en superpares. El módulo 2, caracterización física mecánica de suelos para obras viales, ¿no? Está organizado por la Facultad de Ciencias Exactas y los antecedentes del programa es estudio de evaluación de la red departamental de Santa Cruz según los reportes de la Administradora Boliviana de Carretera, ABC, identificando los problemas recurrentes en el pavimento, ¿no? En todos sus tramos de mantenimiento, ¿no? Uno de los problemas que hay son fallas prematuras por agüellamiento de las carpetas asfálticas, que serían por el tramo Abajo, Espino, Camiri, que son principalmente paraderos de transporte de acceso pesado, a zonas agroindustriales, asociadas a gigantes asfálticos con grado de penetración 85-100. Lo que nos provoca son fisuras por fatiga, en vías de tráfico pesado, especialmente, como le estaba contando, el tramo norte-sur, que sería Santa Cruz del Torno, y Tura Norte, Santa Cruz Montero, ¿no? En vías de ingreso, también en los parques industriales, con vidas útiles de 8 a 5 años versus a lo que uno vamos a calcular, que son 15 a 20 años internos. Usualmente la falla es el borde de pavimento rígido urbanos asociada a deficiencia en el sistema de transferencia de carga, entre losa y la ausencia de bases de drenaje agravadas por infiltración de agua por las épocas de lluvia. Sobredimensionamiento y subdimensionamiento estructurales como consecuencia de uso de correlación SBR, el módulo resiliente y las aplicaciones de la tabla de diseño.
también condiciones climáticas y el tráfico no son representativas en la región. Escasez de datos locales del módulo resiliente. La mayoría de los proyectos viales en Santa Cruz carecen de ensayos del ASO T307, recurriendo a estimaciones del módulo resiliente a partir de CBN mediante correlaciones de validez limitada. El diseño constructivo de infraestructura vial en el departamento de Santa Cruz enfrenta retos particulares debido al clima tropical y subtropical, altas temperaturas y régimen de lluvias intensos. La presencia de suelo subrasante de capacidad de soporte variable y el constante incremento de cargas pesadas derivadas del sector agroindustrial o ganadería de tanto el módulo mecánica de suelo para obras viales y contenido, pensar física y mecánicamente los suelos, materiales granulares con énfasis en la determinación experimental del módulo resiliente mediante el ASTO T307 y T294 que vamos a ver en el transcurso del módulo. Procedimiento detallado de los ensayos, ¿no? Y posiblemente al final los ejercicios. Analizando todos los factores que la controladora estableciendo el criterio de selección de valor de diseño, que lo que me interesa. Como les comentaba bien, van a ser 4 módulos, cada módulo, 4 unidades, cada unidad va a ser de 5 temas. Y ahora estamos empezando por la unidad 1, que es identificación y clasificación de suelo. El objetivo del programa es capacitar ingenieros profesionales en sectores viales en uso de herramientas modernas, fundamentos teóricos para el diseño, análisis y evaluación empírico-mecánica, mecanicista de pavimento, integrando los estudios de las propiedades dinámicas de los materiales bajo condiciones locales de carga y clima. Justificativo, bueno, los suelos de fundación de llanas cruceñas son predominantes arenas, arcilla, limo de mediana plasticidad, con capacidades de soporte baja y alta susceptibilidad al cambio de humedad durante la temporada de lluvia. El uso de correlación de CBR y el modo resiliente inapropiada para estas condiciones ha generado diseño eficiente. Esta asignatura profundiza en la caracterización experimental de los materiales viales siguiendo los estándares de Aston y la ACTM. Con énfasis a los ensayos mono resilientes, Aston T307 y 297, el criterio de selección para el diseño de suelo. Bueno, para todos ustedes, universitarios, que van a ser futuros ingenieros de la carrera, y la competencia es, vamos a repasar todo lo que es física y mecánica de suelo, materiales granulares, con énfasis en el modo resiliente y en los ensayos de 307 y 297, que es fundamental para que el cálculo del pavimento sea rígido o asfalto. Competencias específicas, porque vamos a pasar en todo el módulo: clasificación de suelo, materiales brutales, según la ASO M45, la selección, el Aston D2487, donde vamos a ver el grupo de clasificación con rangos esperados de modo resiliente. Vamos a determinar propiedades físicas, granulométricas, límite Amber, humedad, densidades, conforme al Aston D422 y D4318. Vamos a ver varias normativas del ACTM y del ASO. Ejecutar e interpretar el ensayo de ASO 307, que es el que vamos a ver. Analizar los factores de control que controlan el modo resiliente para suelo expresivo,
ciclo, isotropía, esfuerzos, desviador y métodos de corrección de concentración. Vamos a analizar factores que controlan el nuevo resiliente para materiales granulares, tipo granular, humedad y nivel de fuerza. Y vamos a estimar el nuevo resiliente mediante relación con CBR. Como les comentaba ayer, la evaluación de la asignatura va a ser la continua 20%, que va a incluir lo que es asistencia y la práctica que va a ser el laboratorio y el examen final. Información general del docente, que ya les dije ayer, y una pequeña bibliografía de todos los datos que se han venido. Ingeniero, disculpe, dijo que desde esta clase se está grabando, ¿no? Correcto, todo se está grabando. Vamos a subir un drive donde se va a subir todas las materias, todas las clases. Con eso daremos a la introducción. Vamos a irnos al tema 1. De todas maneras, toda esta información también se va a subir al drive para la grabación. Es un resumen de varios libros para tratar de hacer lo más claro posible. Vamos a dar inicio al módulo, que sería el módulo 1, identificación y clasificación de suelo para obras viales. El suelo es el material que soporta toda la estructura del pavimento y su correcta evaluación permite diseñar carreteras más seguras, duraderas, fiables, ¿no? Antecedentes. El desarrollo de la ingeniería vial ha estado estrechamente ligado al conocimiento del comportamiento de los suelos. Desde las primeras civilizaciones, la construcción de caminos evidenció problemas como deformaciones, asentamientos y fallas estructurales, lo que impulsó la necesidad de estudiar las propiedades del suelo. Al inicio del siglo XX, con el avance de la mecánica del suelo, se estableció base científica para analizar y predecir su comportamiento. La implementación de ensayos de laboratorio y campo permitió caracterizar propiedades físicas y mecánicas fundamentales. Posteriormente, surgieron sistemas de clasificación como el Sistema Unificado de Clasificación de Suelo y el ASTON, que es Asociación de Funcionarios Estatales de Carreteras y Transporte, los cuales permiten agrupar los suelos según su granulometría y plasticidad, facilitando su aplicación en el diseño de pavimento. En la actualidad, la identificación y clasificación de suelo es una etapa esencial en los proyectos viales, ya que permite seleccionar materiales adecuados, optimizar para un buen diseño estructural y garantizar la durabilidad de las obras, ¿no? Aquí podemos ver abollamiento y una fisura estructurales por cual cálculo. Vamos a ver un poco de antecedentes, tener un poquito de contexto. Importancia y la historia. Las fallas tempranas de la carretera evidenciaron la necesidad de estudiar el suelo, problemas como asentamiento, grietas y deformaciones que son frecuentes. Se comprendió que el suelo es la base del sistema vial y el comportamiento del suelo influye directamente a la durabilidad y estabilidad de la vida. El desarrollo de la mecánica del suelo en el siglo XX. La mecánica del suelo se consolida como ciencia desde esa fecha. Se establecieron principios teóricos para analizar el comportamiento del suelo. El desarrollo de métodos experimentales en laboratorios de campo se mejoró en el diseño y la seguridad de las obras en ingeniería civil. El padre de todo lo que es mecánica del suelo es de Carter Sagan, ¿no? Él
padre de todos los que suelen. Les voy a pasar este libro también que lo tengo en digital, se los voy a subir al drive. Cualquier consulta lo tengo que llamar. Aportes de Terzaghi, que es el padre. Considerando que el padre de la mecánica del suelo desarrolló la teoría de la consolidación que explica los asentamientos del suelo saturado. Introdujo el concepto de presión efectiva fundamentales para entender la resistencia del suelo y estableció bases científicas para analizar diseño geométrico moderno, geotécnico moderno. Necesidad de ingeniería vial. El suelo es la base de toda infraestructura vial. Problemas comunes que tenemos es el asentamiento por hundimiento de la vía, deformaciones por abollamientos y ondulaciones, fallas estructurales, grietas, colapsos parciales. La correcta identificación del suelo permite prevenir estos problemas y mejorar la durabilidad de la carretera. Seguimos viendo abollamiento y cultura. Problemas comunes del suelo, baja capacidad de soporte, aparición de arcilla, alta compresibilidad y problemas de arena. Comprender la importancia de identificar, clasificar los suelos para el diseño y construcción de carreteras. Como dijimos, obras viales, determinar la capacidad portante, evaluar estabilidad del terreno, diseñar estructuras de pavimento, diseños de drenaje y reducir las fallas prematuras. Vamos a empezar con identificar los suelos. Tenemos entre los suelos tenemos grava, arena, limos, arcilla, suelos orgánicos. ¿Cómo reconocemos el campo? Primero hacemos una observación vial, vemos el color, la textura, la humedad del suelo, tamaño de las partículas, si tienen presencia de grava, arena o arcilla. Esas son las primeras pruebas manuales que podemos hacer al identificar un tramo carretero. Y de ahí recién sacamos un muestreo, ¿no?, que nos permite obtener materiales representativos del terreno para realizar el ensayo. Sacamos muestra para la laboratorio. Y empezamos con el ensayo granulométrico. Describe la distribución de tamaños de partículas de suelo que se obtiene mediante tamizado. Obtenemos grava, arena y también el hidrómetro, que no es un usado donde vemos limos y arcilla, ¿no? Resultado, curva granulométrica, la importancia determinar si el suelo es bien o mal degradado, que incluye la resistencia, permeabilidad y compactación. El ensayo granulométrico se determina con la distribución de tamaño mediante los tamices. Preparación del suelo de sedimento, para ver lo que es el hidrómetro, sacamos la curva de ver el porcentaje y el tamaño de las partículas, ¿no? Ahora sigue granulométrico por sedimentación, que es el hidrómetro. Vamos a dar una pequeña explicación de este ensayo, para que más o menos todos entendamos, ¿no?, que se viene. El ensayo granulométrico por hidrómetro es fundamental para estimar la distribución del tamaño de las partículas que pasan por el camino ciento. A partir de esta prueba es posible determinar las proporciones de limo y arcilla en una muestra de suelo, información que suma importancia para predecir el comportamiento del terreno. Fundamentos del ensayo por hidrómetro. Puesto que el análisis granulométrico mediante tamizado resulta impráctico para partículas de tamaño inferiores a 0.076 milímetros correspondiente a la abertura del camino ciento. Para suelos finos puede emplearse en ensayos de hidrometría. El análisis hidrométrico, una muestra de suelo es dispersada en agua y posteriormente se deja la solución y reposo de manera que las partículas del suelo se inventen individualmente. Desde el punto de vista práctico, se asume que las partículas son esféricas y el proceso sigue la ley de Stokes. El objetivo del hidrómetro. Principalmente el objetivo es analizar
El diómetro es obtener el porcentaje de arcilla que ya que la curva de distribución granulométrica cuando pasa más del 12% del material a través del camino ciento no se utiliza como criterio dentro de ningún sistema de clasificación de suelo. No existe ningún tipo de conducta particular del material. La conducta de la fracción de suelo cohesivo del suelo dado depende principalmente del tipo de porcentaje de arcilla del suelo presente. Equipo y herramientas que se van a ocupar en ese ensayo: cilindro de hidrómetro, el hidrómetro, aparato para dispersar el suelo, agente dispersivo, hexametafosfato de sodio, fallo de temperatura controlada para el cilindro de hidrómetro y el termómetro. Procedimientos para hacer el ensayo: tomar exactamente 50 gramos de suelo secado y mezclarlo con 125 mililitros de solución al 4% de hexametafosfato de sodio. Dejar asentar en la muestra del suelo cerca de 1 hora, luego añadir la mezcla, mezclarlo mediante 1 minuto, transferir el contenido de un cilindro de sedimentación teniendo mucho cuidado de no perder el material en el proceso. Tapar la boca del cilindro donde se encuentra la suspensión del suelo y agitarla cuidadosamente por 1 minuto. Repetir con el fin de obtener 2 juegos de mediciones. Una vez que se haya logrado de acuerdo a las medidas hasta la unidad, se debe tomar medidas adicionales a los siguientes intervalos: de 8, 15, 30 y 60 minutos, o 4, 8 y 16. Se registra la temperatura de la suspensión del suelo, agua con una precisión de 1 grado para cada medición del hidrómetro. El ensayo puede terminarse antes de las 96 horas a discreción. Y experimentando, se debe continuarse hasta el tamaño de la partícula que se encuentra en suspensión, sea del orden de 0.01 milímetros. Se debe hacer simultáneamente el cálculo. Entre lectura y lectura del hidrómetro se debe guardar este termómetro en el cilindro de control, el cual se debe estar a la misma temperatura. Más o menos ese es el ensayo. Está el hidrómetro, agua en resuelvo y solución. Después tenemos el siguiente ensayo, que sería del límite de Hammond. ¿Qué nos hace este ensayo? Determina la humedad en los puntos de transición en un suelo fino, que es arcilla o limo, y determina la plasticidad del suelo. Puede ser límite líquido, límite plástico o el índice de plasticidad. ¿Cómo se determina? Mediante el método del aparato de Casagrande. La utilidad del ensayo se emplea para determinar el contenido de agua con el cual el suelo adquiere una consistencia de lodo capaz de influir con esfuerzos bajos. Se define como límite líquido la humedad de un suelo colocado en una cuchara normalizada cuando un surco abierto o un canalador normalizado se cierra por el efecto de golpear la cuchara sobre una base rígida, al dejarla caer desde cierta altura. El ensayo se emplea para caracterizar materiales a utilizar en emplanadas, también para fracciones finas y materiales granulares. Tenemos más o menos el aparato Casagrande, la cuchara, los caneladores, la cápsula y la máquina. Relaciones prácticas. Por secado y desmenuzado se aplica en suelos que no es posible individualizar manualmente las partículas. Aplicando el procedimiento indicado en la norma, se obtiene una cantidad de 150 o 100 gramos de material que pasa por el tamiz de 409 y se amasa con una cantidad de agua necesaria según el criterio indicado en la norma. Se debe reposar en cámaras húmedas durante 2 horas
Se la muestra y colocaba la muestra en la cuchara. Aplicando el procedimiento se indica en la norma. Se coloca en la cuchara una porción de suelo envasado en el punto de mayor altura, que se debe tener un espesor de 10 milímetros. Luego se hace un surco con el calador que se debe seguir el procedimiento indicado. Se aplica golpes hasta que las paredes del surco se unan en el fondo de una longitud de 15 milímetros. Y si el número de golpes está comprendido de entre 15 y 35, se toma una muestra de 10 a 15 grados de suelo, próximo a las paredes del surco, donde se cerró, incluyendo la zona de contacto. Se repite el ensayo hasta obtener una determinación de 15 y 25 golpes y otra entre 25 y 35, para lo que se debe verificar si el contenido de agua debe tomarse en muestra para una humedad. Se puede ver el surco y los golpes que se le va a dar. Cálculo de resultados. Para el caso, determina el número de golpes y la humedad del suelo. Con la información de los números de golpes y la humedad, siguiendo el procedimiento indicado en la normativa, se determina la humedad correspondiente a 25 golpes. Esta humedad se le llama límite líquido. Cuando en varias determinaciones el número de golpes para cerrarse el surco es inferior a 25, el suelo se clasifica como no plástico. Como dijimos anteriormente, este límite de Haber, que se define como comportamiento de suelo fino, su contenido de agua, límite líquido, que pasa de plástico líquido a límite plástico, de semisólido a plástico y el índice de plasticidad. Sería el límite líquido de líquido plástico. La importancia de identificar suelo expresivo indica la plasticidad, compresibilidad y estabilidad. Tenemos una pequeña gráfica donde dice índice de plasticidad o el límite líquido. Aquí tenemos otra para ver los terraplenes. Suelo seleccionado límite líquido menor a 30, le da un índice plástico menor a 10. Contenido de humedad. Indica la cantidad de agua retenida en los poros del suelo, expresada comúnmente como un porcentaje de masa seca, como números totales, su influencia en el comportamiento mecánico. Es la definición para sacar el porcentaje, que sería el peso del agua en la muestra menos el peso seco de la muestra, ¿no? Así, aquí lo estamos detallando un poco más. El peso del agua menos el peso del suelo seco, esa es la fórmula. Se determina el secado de la muestra en gordo. La importancia es controlar la compactación que afecta a la resistencia y la deformación. Contenido de humedad en el gordo por la normativa CTM de 2216. Ahora vamos a ver el tema de densidad de suelo. Masa de suelo por unidad de volumen. Tipo: densidad natural en la húmeda, de densidad seca, sin agua. La importancia: base de control de compactación, Proctor, y determinar la capacidad de soporte. Para sacar densidad tenemos el método de cómo de arma, que es en obra, y le llevamos al laboratorio para sacarlo del propio, ¿no? Mejoramiento de suelo. Compactación es un proceso mecánico que aumenta la densidad y reduce la porosidad al presionar las partículas eliminando el aire. Luego mejora su rasante carretera, ¿no? Que la calidad del suelo influye directamente en la impresión del tipo de pavimento. El mejoramiento del suelo, que se puede estabilizar con cal o con cemento. O también tenemos otro método que sería el uso de geosintéticos. Los geosintéticos son materiales polímeros sintéticos utilizados para reforzar, separar y drenar, impermeabilizar y proteger el suelo. Conclusión de esta: la correcta identificación y clasificación de los suelos es esencial para el éxito y durabilidad de las obras.
que serviría para hacer el cálculo para sacar un buen cálculo de diseño para los jóvenes. Eso sería el tema 1, para no hacerlo muy largo, muy cansador. El tema de laboratorio ya todos se han anotado. El tema de laboratorio ya todos están anotados. El tema de laboratorio, no falta nadie. Falta yo, ingeniero, no me anotó todavía. Me voy a anotar ahorita. Voy a pasar un resumen la próxima semana para ver quiénes están y para comprobar todos sus datos. Tienen hasta el viernes para subir toda su programación. Mañana vamos a hacer un ejercicio práctico y vamos a pasar al tema 2 para no serlo muy cansador. ¿Alguna duda o algo que quería complementar? De todas maneras, toda esta información yo voy a subir en el Drive. Voy a parar la grabación. Sí, pero de todas maneras, como este tema solamente es clasificación de suelo, hemos dado pequeños pantallazos y todo lo que son los ensayos para hacer la clasificación, que sería granulometría, que sería muestreo de suelo, que sería el límite del hidrómetro, otro ensayo, densidades, casa grande, y para mejorar todo lo que es suelo. Ya de todas maneras para la siguiente vamos a ver el tema de sistema ASTO, vamos a ver la M145. Otros datos que son un resumen de varios libros para hacérselo más claro y conciso. O sea que ustedes pueden consultar cuando vayan a empezar la obra, alguna duda que ustedes tengan, van directamente ¿alguna otra duda? ¿O alguien que haya faltado en la lista? Ingeniero, buenas noches. Yo no servía mi micrófono al principio de la clase. No sé si ahora me escucha. Sí, me escucho. Céspedes Barrancos, Fabio. Sí, Fabio. Correcto. Gracias, ingeniero. ¿Alguien más? Ingeniero, buenas noches. Sí. Amador Corchado William. ¿Quién participó en la clase? Sí. ¿Alguien más? Ya, por lo pronto, lo vamos a dejar ahí, terminando este tema. Mañana lo vamos a tratar un poco más práctico el siguiente tema, también es más teórico. Y vamos a hablar puntos más específicos que nos va a servir en el tema de la cuestión de las obras
¿Algo más que aportar? Para que continuemos con la clase. Gracias, ingeniero. Buenas noches. Ya. Entonces, ¿sí? Hace ratito yo estaba en el transporte. Dicté mi nombre, pero no sé si me habrá notado. ¿Cuál es su nombre? Fuentes Justiniano Carlos. Carlos Eduardo, ¿no? Sí, por favor. Sí, correcto. Ahí está. Ya, gracias. Ya. Bueno, ¿alguna duda más para que terminemos, no la agarramos muy cansadora la clase? Bueno, buenas noches, jóvenes. Entonces voy a subir el drive hasta el jueves o viernes lo voy a subir con todos los libros. Ingeniero, buenas noches. Disculpe, ¿será que me puede anotar en la lista? No, ingresé tarde. A ver su nombre. Terceros Martínez, Mariela Lisset. Ya, ¿está? Gracias. ¿Alguien más? Navia Aguirre José Vladimir, ingeniero. Igual, ingresé tarde. Correcto, ya está. ¿Alguien más? Dávila Esmeralda, por favor. Ingresé un poco tarde. Esmeralda, dale. Sí, ingeniero, gracias. ¿Alguien más? Vamos a tratarla de hacer bien concisa la clase para no hacerla muy cansadora. Traten de entrar puntuales. Entonces, primero ya estamos saliendo con nuestras actividades cotidianas. Ahora va a haber otro tema que va a ser más largo y más práctico donde ya vamos a tener. ¿Algo más, jóvenes? No sería más, entonces los espero mañana, 7:30, que empezamos la clase ya a las 5, voy a estar subiendo ahí. Gracias, ingeniero. Hasta mañana. Hasta mañana a todos. Buenas noches.